Gloria a Dios. Y vamos a leer, digamos. Gloria a Dios, aleluya. Dios le bendiga a todos en esta mañana. Vamos a compartir en este día maravilloso. Este día que Dios ha hecho para usted, para mí. Las bendiciones. Y vamos a ponernos delante de su presencia. Vamos a empezar orando, poniéndonos delante de Él para que el Señor sea tomando el control y el dominio de todo lo que vaya a pasar, de todo lo que vaya a acontecer. Padre, delante de tu presencia estamos, oh Rey amado, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Te alabamos, te glorificamos, te exaltamos, mi Rey amado, Señor. Ponemos delante de tu presencia, Padre amado, Señor, este tiempo, Padre de la gloria, Señor, para que se esté derramando de su presencia, derramando de su espíritu, Padre amado, Señor. Que sea usted glorificándose, Padre, en la vida de cada uno de los que estamos aquí, Señor. En la vida de todo tu pueblo, Señor, y de todo aquel que está escuchando, Padre amado, Señor. Que está escuchando, Padre de la gloria, Señor, este mensaje, Padre de la gloria, Señor. Bendecimos, Padre amado, Señor. Bendecimos, Padre de la gloria, Señor. A todos, Padre amado, Señor, que están haciendo una labor, Padre amado, Señor, allá en las calles, Padre amado, Señor. Glorifícate en este tiempo, Padre, y que sea usted derramando de su presencia, derramando de su espíritu, mi Rey. Derramando de su amor y su misericordia, mi Rey de la gloria, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Glorificamos el nombre del Rey. Y en este día maravilloso, queremos glorificar el nombre de nuestro Señor. Nombre de nuestro Rey, para que sea el Señor derramando de su amor, de su misericordia. Queremos que en este tiempo hablar de una palabra que Dios ha puesto en el corazón de mío. En este Dios va a hablarnos de cómo podemos, muchas pruebas, muchas cosas, cómo podemos avanzar en momentos difíciles, en momentos de tiempos difíciles que pasamos los hijos de Dios, que sufrimos, como hijos de Dios sufrimos muchas persecuciones espirituales en nuestra familia y tantas cosas. Entonces, el día de hoy vamos a compartir esta palabra que Dios ha puesto en este tiempo. Y quiero que usted, ahí, si tiene su escritura, si tiene su Biblia, abra su Biblia en el segundo libro de Timoteo 1:7. En el segundo libro de Timoteo 1:7. Donde dice, vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, porque no nos ha dado Dios sino de poder, de amor y dominio propio. Repito, que no nos dio Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. ¿Qué es lo que sucede en el momento en que nosotros aceptamos a Jesucristo? ¿Qué sucede en el tiempo en que cada uno de nosotros acepta la llamada del Señor a nuestra vida, que el Señor nos llama? En el momento en que usted y yo, sabemos que en el momento en que usted y yo aceptamos a Jesucristo, el Señor nos da a nosotros, dice la Escritura, la potestad de ser llamados sus hijos, llamados ser hijos de Dios. También somos coherederos del reino de los cielos. También nos dice la Escritura que no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder y dominio propio. Nos da tres cosas.
No nos da el espíritu de cobardía. ¿Y por qué el Señor nos habla y nos dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía? ¿Qué es lo que sucede cuando usted y yo aceptamos a Jesucristo? ¿Qué es lo que sucede cuando aceptamos al Señor? En el momento que aceptamos a Jesucristo, Dios cambia todo. Dios transforma todo. Dios cambia las circunstancias en nuestra vida. Donde no había amor, Dios cambia y transforma en amor. Donde no había perdón, Dios da paz. Donde no había coinonía, donde no había esa unión, Dios cambia. De oscuridad pasamos a claridad, a luz. Entonces Dios comienza a cambiar y a transformar nuestras vidas. Y por eso el Señor nos dice que Él no nos ha dado espíritu de cobardía. Cuando habla de la cobardía es un sentimiento. La cobardía es un sentimiento en el que le da a la persona, le da miedo. Le da miedo, y cuando la persona tiene miedo, no es lo mismo el temor a Jehová, o el temor de Jehová. No es lo mismo. No es lo mismo el temor de Jehová que tener miedo. Y cuando nos dice que no tenemos que ser cobardes. Un cobarde es la persona que no resiste alguna circunstancia que esté pasando y deja que todo pase. Y se deja abrumar, se deja decaer, se deja afligir. Y no retoma su fuerza, no tiene ánimo de avanzar. Pero por eso el Señor nos dice que en el momento en que Él nos aceptó, nos recogió como sus hijos, no nos da espíritu de cobardía a los hijos de Dios, no nos da espíritu de cobardía. Si en el mundo éramos tan sagaces, si en el mundo éramos tan ¿cómo puedo decir? Personas que no nos importaba nada, que éramos personas que hacíamos hacíamos las cosas por instinto, sin ser guiados por el Espíritu Santo. Pero se da el caso de que muchos cristianos en el momento en que comienzan a pasar las tribulaciones, desisten de avanzar, de continuar, y no soportan las pruebas, no soportan las cosas que podemos estar pasando. Y decimos que cuando no éramos cristianos, cuando estábamos en el mundo, teníamos otro tipo de pensar, teníamos otro tipo de vivir, y que nos iba mucho mejor. Por eso en la prédica pasada hablábamos y decíamos que no traigamos a la memoria las cosas del pasado. Por eso el pueblo de Israel le decía a Moisés que ¿por qué nos trajiste aquí a padecer, a tener hambre? ¿Por qué nos trajiste aquí a tener necesidades? Allá no estábamos en Egipto, teníamos esto, teníamos lo otro, y comenzaron a reclamarle a Moisés. Pero lo que está diciendo el Señor, lo que dice el Señor es que nosotros no nos ha dado ese espíritu de cobardía, que podemos que enfrentar a nuestros miedos, tenemos que aprender a enfrentar a nuestras debilidades, que tenemos que aprender a enfrentar a nuestra falta de perdón, a tantas cosas negativas que hemos venido trayendo y arrastrando en todo este tiempo de nuestra vida. Cuando el Señor nos dice que no nos ha dado espíritu de cobardía, sino poder. Dice la Escritura que tenemos nosotros el poder de la vida y de la muerte en la lengua. Que el poder lo tenemos aquí. Que si nosotros confesamos palabras de bendición vamos a recibir. Pero si nosotros proclamamos palabras de maldiciones, eso se vierte hacia nosotros. Ese poder es la autoridad, nos reviste de autoridad. Cuando Dios nos llama, nos reviste de autoridad. ¿Y cómo nosotros podemos
esa autoridad cuando ayunamos, cuando hablamos, cuando oramos, cuando buscamos de Dios, cuando escudriñamos, nos da la sabiduría de amor. El poder nos da amor. El amor al prójimo, el amor a nosotros mismos, amarnos a nosotros mismos, valorarnos a nosotros mismos, respetarnos a nosotros mismos y de dominio propio. Cuando habla del dominio propio, lo que está hablando a nosotros, nos habla a cada uno de nosotros que nosotros tenemos ese dominio de alejarnos, de poder irnos, huir de las tentaciones, poder huir de todo lo que no le agrada a Dios. Por eso quiero que usted en este momento, Santiago 1:12, hermana Saray. Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Amén. Por eso dice el Señor en Santiago 1:12, bienaventurado el varón que resiste la prueba. Bienaventurado el varón que resiste la prueba. Que soporta la prueba. Por eso el Señor nos manda a esforzarnos, que seamos valientes, que resistamos. Se está hablando de poner una resistencia, de tratar de no dejarnos caer por nuestras debilidades, no dejarnos caer por todo lo que nosotros podemos estar dejando atrás todo lo que, en este caso, lo que tenemos que despojarnos del viejo hombre. Que también dice, pastora, por favor, 2 de Timoteo 3:4. Traidores, impetuosos, infautos, amadores de los deleites más que de Dios. No, 2 de Timoteo 2, 3 y 4. Perdón, 2, 3 y 4 ya. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Milita los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Por eso dice, tú pues, que sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó como soldado. Dice, tú pues, está hablándole a la iglesia, está hablándole a cada uno de aquellos que queremos agradar a Dios. Tú pues sufres penalidades como buen soldado. ¿Qué es lo que está hablando en este tiempo? Que lo que nos dice el Señor, tú pues que sufres penalidades. Está hablando de las pruebas, está hablando de las circunstancias que podemos estar viviendo. Pero dice, y ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a Dios. ¿Qué es lo que está diciendo? Que ninguno de nosotros en el momento tenemos que hacernos para los negocios de la vida, a las cosas que el mundo nos ofrece, a los deleites que el mundo nos ofrece, a los deleites que el mundo puede estarnos abriendo las puertas. Por eso le dice que ninguno que milite, es decir, si el Señor le dice, quien no recoge, desparrama. Y todo aquel que no es conmigo, contra mí es. Y nos dice, y nos habla, y nos dice, ninguno pues que milite se enreda en los negocios de la vida. Cuando habla de enredar, se está hablando de meterse en problemas, en circunstancias, e incluso
cuando dice se enreda, llevar una doble vida. Eso es lo que habla, de eso habla, de llevar una doble vida. Se enreda en los negocios de la vida. Por eso el Señor, cuando nos transformó y nos dio una nueva oportunidad, una nueva vida, nos dijo y nos enseñó que Él cambiaba todo, que Él nos daba una nueva vida, una nueva vestidura, que el que robaba ya no robe más, que el que adulteraba ya no adultere más. Y eso es lo que nos dice, de eso habla, que ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a Dios. Es decir, que nosotros tenemos que tener claro que nosotros tenemos que agradar a Dios. Agradarlo a Él. No tenemos que agradarle al vecino, a la vecina, al amigo, a la mamá. Es agradar primeramente a Dios. Porque en el momento que usted comienza a agradar a Dios, la gente va a ver lo que es agradable en este tiempo. Es decir, lo que Dios ha hecho en la vida suya, en la vida de cada uno de nosotros. Lo que Dios hace en la vida de cada uno de nosotros cuando dice agradar a aquel que lo tomó como soldado. Es decir, que en el momento en que el Señor, nosotros lo aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, a nosotros nos da la potestad de ser hijos de Él y nos dice que somos soldados de Él, nos militamos en su ejército. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar para Él, porque necesitamos traer más personas al reino de los cielos. Tenemos que seguir avanzando y predicando, y por eso tenemos que estar enfocados en que tenemos que avanzar, en continuar como buen soldado. Los soldados cuando van a la guerra no van desarmados. Un soldado cuando va a la guerra no va sin fusil. Un soldado cuando va a la guerra no va sin su casco. Por eso el Señor nos compara y nos dice que somos soldados de su ejército. Pues somos soldados, y que nosotros como soldados somos autoridad. Un soldado, un militar, un policía es una autoridad. Y recordemos que el Señor nos da a nosotros esa autoridad, el dominio propio, para poder resistir. Y eso lo encontramos en Santiago 4:7, hermana Margarita, por favor. Amén. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de nosotros. Amén. Dice, someteos a Dios. Que nos sometamos a Dios y resistir al diablo. Cuando dice someteos, está hablando de que usted y yo tenemos que ir a la intimidad. Cuando habla de someternos, está hablando de primeramente de Dios, primeramente a lo que Él dice aquí en su palabra, que nos sometamos a Él, es decir, que me sumerja en lo que Él quiere hacer en mi vida, que me deje guiar por el Espíritu Santo, que me deje guiar por lo que Él quiere transformar mi vida, cambiar todo en mí. Lo que está diciendo es que nos sometamos a las autoridades, y la autoridad es nuestro Dios. Que nos sometamos a Él, que en el momento que nosotros nos sometemos, el enemigo va a huir, porque vamos a resistir, porque vamos a tener esa autoridad. Vamos a tener autoridad para reprender al diablo y echarlo fuera. Vamos a tener esa autoridad para poderlo expulsar. Y saber de que aunque Él venga con espada y jabalina, nosotros vamos a ir en el nombre de Jehová de los ejércitos. Entonces lo que el Señor nos pide a cada uno de nosotros, lo que Él nos pide a cada uno de nosotros, que resistamos todo lo que se venga. Pero ¿cómo lo vamos a resistir? Si no ayunamos, si no oramos,
si no vigilamos, si no nos alimentamos de su palabra. Podemos resistirlo al enemigo si todos nosotros tenemos que buscar de su presencia, someternos a Él, someternos a todo. Cuando habla de someternos es aceptar su voluntad, y es la parte que muchas de las veces no queremos entender en nuestra vida. Someternos a Él es saber entender que hay un propósito de Dios, hay un llamado de Dios, hay algo que Dios va a cambiar y transformar. Pero si yo no me quiero someter, puedo tener muchos años en el Evangelio, puedo tener muchos años escuchando la palabra, pero soy un oidor, mas no un hacedor. Y cuando el Señor nos habla y nos dice que tenemos que someternos a Él, someternos a su palabra, y el enemigo va a resistir. Es lo que está diciendo, que en el momento en que yo me revisto, en el momento en que yo me someto a Dios, en el momento en que yo me comienzo a someter a su palabra, dejando todo atrás, dejando todo lo malo, mi vida pasada, dejando que Dios realmente haga en mí lo que tenga que hacer, que tiene que irme moldeando como el alfarero. En ese momento que nosotros comenzamos a dejar que Dios haga su voluntad, Dios va a comenzar a levantar a su alrededor ángeles y arcángeles, y va a pelear por usted y por mí. Él peleará por cada uno de nosotros. Por eso el Señor nos dice resistir, que resistamos, pero primero, antes de eso, nos dice sométanse. Es decir, para poder yo pelear como un buen soldado, un soldado para ir a la guerra, como decía hace un momento, el soldado para poder ir a la guerra, tiene que primero entrenarse. El soldado para ir a la guerra primero se entrena. El soldado para ir a la guerra se entrena. Y poder ser entrenado va a pasar, van a hacer ejercicio, les tienen que enseñar a cómo desarmar y armar el fusil, el armamento. Todo eso es una instrucción. Todo eso es una instrucción. Es igual cuando usted y yo nos enlistamos. Cuando usted y yo nos enlistamos en el ejército de Dios. Dios comenzará a adiestrarnos. Dios comenzará a darnos instrucciones. Dios comenzará a hacer cosas distintas en nuestra vida, pero va a comenzar a limpiar y a sacar lo que no le gusta a Él. A comenzar a hacer cambios y transformaciones en nuestra vida. Y eso es lo que el Señor nos habla y nos dice, que tenemos que aprender a resistir. Por eso nos compara como el buen soldado, como un soldado que militas. No te puedes enredar en los negocios que el mundo nos ofrece. No nos podemos enredar en los negocios que teníamos antes. Recordemos que ya esa es nuestra vida pasada. Que no nos podemos seguir enredando con lo que teníamos antes. Pero eso el Señor nos cambia todo para poder agradarlo a Él, para poder agradar a aquel que lo tomó como soldado. ¿Y quién nos tomó como soldado? Es Cristo Jesús. El que nos tomó a cada uno de nosotros como soldado. Él es nuestro comandante, Él es el que nos va a enseñar, nos va a adiestrar en las batallas. Y usted dirá, ¿cuáles son las batallas que yo tengo que enfrentar? Pelear por nuestra familia, pelear por nuestro hogar, pelear por nuestros hijos, pelear por aquellos que están en las drogas, rescatando almas para Cristo. Rescatando las almas para Cristo. Y eso es lo que Dios quiere. Enseñarnos estrategias de guerra. Y las estrategias de guerra las encontramos aquí. Cuando usted y yo buscamos, escudriñamos, cuando investigamos, cuando le pedimos a Dios que sea el Espíritu Santo que nos guíe, que el Espíritu Santo sea quien nos enseñe, que nos lleve. Y eso, escucha lo que dice, ahorita vamos a leer 2 Timoteo 4, 7 y 8.
Pastora, por favor. Según de Timoteo 4, Segundo Timoteo 4, 8 y 5. 7 y 8. 7 y 8. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén. Dice, he peleado. Aquí está hablando Pablo de todo lo que allá en sus últimos tiempos, en sus últimos momentos, le escribía a Timoteo y le decía, he peleado la buena batalla. Él estaba diciendo, mira, yo he pasado batallas, peleas, guerras, pero la he peleado bien. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. Nos compara, el Señor también nos compara como un atleta. O la carrera que debemos tener. Como un buen soldado. He acabado la buena batalla. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Sobre todo ha guardado su fe. ¿Qué es lo que él le tenía? ¿Qué es lo que da a entender? Que él no conoció de Jesucristo. Pablo no conoció de Jesucristo. No lo vio físicamente. Pero Pablo tenía el conocimiento cuando se encontró con Jesucristo. Y esa fe de Pablo es la que se ve transcrita aquí. La fe de Pablo. Lo que Dios le hablaba, lo que el Señor le hablaba a él lo transmitía. He guardado. ¿Qué es lo que dice? Guardó su fe, la esperanza. Sabía que todo esto tendría una respuesta. ¿Y cuál era la respuesta? Por lo demás, me está guardada la corona de justicia. Es decir que lo que está diciendo en este momento, que después de que todo lo que ha hecho, de todo lo que batalló, de todo lo que acabó su carrera, así pocas palabras, ya Pablo se despedía de todo, porque él sabía que ya estaba en sus días contados. Pero él le decía a Timoteo, en pocas palabras, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona. Es decir, que él iba a recibir y estaba confiado de que Dios le iba a tener una corona. Así como nos tiene destinado a cada uno de nosotros. Nos tiene destinado una corona. Pero para eso Pablo le dice, mira, yo he hecho esto, ¿para qué? No para gloriarme yo. No para la gloria mía, sino para la gloria de Dios. Pablo no le hablaba por vanagloria, no le estaba escribiendo porque era vanaglorioso, le estaba dando ejemplo. Y nos da ejemplo a cada uno de nosotros. Por eso Pablo decía que no tengamos un alto concepto de nosotros mismos. Que todo lo que vayamos a hacer lo hagamos como para Dios, que lo hagamos agradando a Él. Que todo lo que vayamos a hacer, todo lo que usted haga, hágalo agradándole a Él. Usted póngase a imaginar lo que usted hace día a día y analicemos día a día. Si lo que hoy he hecho, lo que yo hice ayer, era agradable para Dios. Si realmente eso le agrada a Dios. Día a día preguntémosle a Dios y preguntémosle al Señor, Señor, lo que yo hoy hice, ¿era agradable para ti? Lo que yo hoy hice, ¿te agradó lo que yo hice, Señor? Por eso no tenemos que ser vanagloriosos. El Señor no nos habla de que el momento en que nos use, el Señor nos lleve por grandes sendas y que batallemos, que hagamos muchas batallas con el Señor, que no nos gane la vanagloria. Dice, la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino a los que aman su venida.
Una promesa no solamente era para los discípulos que están aquí, a los apóstoles, los que escribieron esto, no. Esta promesa está para todos aquellos que le aman su venida, los que tienen la fe de que Él va a regresar por la iglesia. De que está diciendo de que Él va a venir, pero que nuestra fe no tiene que menguar. Que nuestra fe no tiene que menguar, que nosotros tenemos que tener claro que Dios va a cumplir esa promesa. Y por eso el Señor nos ha hablado hoy, nos ha dicho que tenemos que aprender a resistir, que tenemos que aprender a tener claro nuestra identidad como soldados de Jesucristo. Que nuestra identidad tiene que estar clara. Que nuestra identidad tenemos que tenerla clara de que Él nos enlistó y nos llamó en su ejército para batallar día a día. Que aprendamos a resistir. Que aprendamos a resistir todas las pruebas, todas las circunstancias. Y que estemos confiados que si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Él está al lado nuestro, al lado suyo, al lado de cada uno de aquellos que estamos haciendo su voluntad, tratando de agradarle a Él, Él siempre va a pelear por su pueblo. Él siempre va a pelear por cada uno de nosotros. Va a pelear por usted, por mí, por su familia, por su parentela, por su descendencia. Cuando usted comience a agradarle a Él, cuando comencemos a agradarle en ayuno, en oración, vigilando, buscando de Dios, sometiéndonos a Él, sometiéndonos a las palabras, sometiéndonos a los estatutos que Dios ha puesto en la Biblia, que no solamente es para leerla, sino para ponerla por obra, para ponerla en práctica, para que nosotros podamos seguir hacia adelante, sirviéndole con amor, sirviéndole y agradándole a Él. Que el Señor sea en este día bendiciendo su vida, que el Señor sea en este día multiplicando las bendiciones sobre usted, sobre su parentela, sobre su descendencia. Que recordemos que todo lo que vamos a hacer en este día, siempre digamos: Señor, esto que hice hoy era agradable para ti. Si realmente lo que usted va a hacer día a día, le preguntemos a Dios: Señor, lo que yo estoy haciendo hoy sea agradable para ti. Y así vayamos analizando y vamos a ir dándonos cuenta qué estuvo bien, qué estuvo mal. Y el Espíritu Santo es el que nos redarguye, el Espíritu Santo es el que nos enseña, nos confronta y nos va a ir enseñando y nos va a decir: esto estuvo mal, tienes que mejorar en esto. Y el Señor va a ir cambiando todo. El cambio que Dios tiene que hacer en nuestra vida es todos los días, paulatinamente. Es paulatinamente, es sabiendo de que Él nos va a ir amoldando poco a poco. Pero eso es cuando usted y yo sabemos que su voluntad es agradable y perfecta. Cuando usted y yo sabemos que lo que Él va a hacer, aunque nos duela, aunque nos lastimemos. Por eso el Señor nos dice resistir. Cuando habla de resistir es que no salgamos corriendo. Porque un soldado cuando va a la guerra no deja el fusil botado, sino que avanza porque tiene clara su convicción de defender a una patria. Asimismo, tenemos que tener claro algo, que tenemos que aprender a defender el Evangelio de Jesucristo, como lo dice la Escritura, que tenemos que aprender a resistir y no podemos dejar botada nuestra identidad, esa identidad celestial, la identidad celestial que Dios nos ha dado. Somos hijos de Dios, somos coherederos de un reino, somos soldados de Jesucristo, somos la niña de sus ojos. Dios nos ama tanto, a usted y a mí nos ama tanto, que nos ha dado el privilegio de que digamos: yo soy hijo de Dios.
Yo soy un soldado de Jesucristo. La niña de sus ojos. Yo soy la niña de sus ojos. El Señor nos habla en este día. Si usted aprende a resistir, primeramente tenemos que someternos a Dios. En el momento en que nos sometemos a Dios, Dios nos va a dar armaduras, nos va a dar fortaleza, sabiduría, dominio propio, nos va a dar amor y nos da poder y autoridad. Son recomendaciones que Dios tiene puesto en esta palabra para usted y para mí, que tenemos que aprender a atesorarla, que tenemos que guardarla en nuestro corazón, que aprendamos a atesorarla y a guardarla, que cuando nos demos cuenta vamos a tener una corona de vida, vamos a tener esa corona que nos va a dar el Señor, así como lo hizo Pablo, como lo hicieron muchos discípulos. Si ellos pudieron hacerlo, tú y yo podemos hacerlo. Si ellos pudieron avanzar agarrados de la mano de Jesucristo, usted y yo lo podemos hacer. Si ellos pudieron resistir a muchas pruebas, muchas tentaciones, nosotros también podemos hacerlo. Dios nos guía y nos fortalece. Gloria a Dios. Dios les bendiga, Dios les guarde. Se despide de usted, Pastor Genaro López. Muchas bendiciones y nos vemos el próximo martes. Amén.